Buenos días a todos. En esta última sesión dicen que no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? Bueno, pues como bien decían por aquí enfrente, hay muchas cosas que platicar. Procuraremos al menos terminar el material. Bueno, pues como ya somos conocidos de 25 horas hacia atrás, pues yo creo que ya tenemos la confianza de preguntar todo lo que se les ocurra, ¿de acuerdo? Para aprovechar los tiempos. Sin embargo, bueno, pues la idea es también avanzar con el protocolo de lo que les tengo preparado. Y finalmente también hay 4 obsequios, traje 4 revistas. Entonces igual vamos a hacer preguntas, si se las quieren llevar, pues con mucho gusto. Y de acuerdo a lo que platicamos ayer, antier, o cuando nos hayamos visto. También escribí un artículo que va a salir próximamente publicado respecto a los anticipos de proveedores. Recuerdan que mencionamos que ya se pueden facturar los anticipos, todo lo que platicamos que viene en la guía. Entonces si alguien la quiere, pues con mucho gusto manda un correito y se lo mando. Y si se esperan a que salga publicado, bueno, pues ya les daré la revista. Pues sean todos bienvenidos a esta última sesión. Vamos a tratar de disfrutarla, a aclarar las dudas que puedan existir y desde luego pues dejar el compromiso de que pues siempre, aunque uno si invierta mucho tiempo, no habrá el tiempo suficiente para aprender todo lo que uno tenga que aprender. Entonces empezaré con una reflexión que algunas veces la he dicho, no es mía, es de algunos pensadores de antaño, que dice lo siguiente: sé lo que sé y de lo que no sé, sé cuánto me falta por aprender, mas solo sé que no sé nada. Y eso de verdad que lo deberíamos de aplicar en fiscal, porque entre más aprende uno, créanme que menos sabe, porque es un mundo de información, es un mundo. Pero bueno, pues de verdad que me siento grato de estar con ustedes, ya amigos de muchos años, y de verdad que de muchos años, ya ni quiero verme al espejo. Dije, qué guapo soy hoy. Bueno, relájense, disfruten, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, quiero preguntarles si existen algunas preguntas o dudas. Y antes de que me digan, pues quiero mandar saludos porque de verdad que me siento afortunado. Ayer me hablan de Guanajuato y dice, oye, es que te estoy viendo en el diplomado. Entonces quiero mandar saludos a toda la gente que nos hace favor de vernos en Guanajuato, en Veracruz, en Villahermosa, en Puebla, en Toluca, aquí en México, porque esto del internet es fabuloso, fabuloso. Que también es un arma de 2 filos, porque si uno dice una burrada, pues obviamente esa burrada se multiplica. Yo he dicho muchas, pero bueno. Ok, dudas, jóvenes, dudas, preguntas, inquietudes, ¿o vamos bien? Adelante, empezamos acá, amigo, por favor. Sean todos bienvenidos y disfruten este día. Buenos días. Buen día. Me queda la duda, ve que la sesión pasada estábamos viendo lo de las cuentas incobrables. Sí. Que con que haya cómo demostrar la imposibilidad práctica de cobro. Así es. Pero me queda la duda, ya ve que, bueno, uno de los requisitos es también que, bueno, según la ley, que mandemos una cartita en donde le digamos a la autoridad. Ajá, que yo lo voy a hacer deducible, pero la otra persona lo va a hacer acumulable. Con el simple hecho de mandar la cartita ya, ¿o cómo verifico que lo haya acumulado? Ok, muy buena pregunta. Dentro del protocolo, efectivamente tenemos que avisarle a la autoridad. Sin embargo, algo que debemos de repasar es esto que vamos a ver ahorita, en el entendido de que si yo, por ejemplo, que tengo reconocido una deuda, puedo considerar la posibilidad de que esté en concurso mercantil, y vean lo que dice la ley. Voy a abrir el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta, bueno, 16 que ya vimos y el 15. Yo hoy siento un poquito de calor. No jaló. ¿Qué huele? Ya escribo mal. Ojalá.
Vean, aquí está la parte importante en base a la pregunta. Esto tendría que hacer la contraparte con la intención de que no se reconozca precisamente el comentario que me hace la contadora. Dice el artículo 15, los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, que antes era la ley de quiebras y suspensión de pagos, hoy se llama concurso mercantil, dice al texto, podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos en los términos establecidos en la ley de concursos mercantiles. Y aquí te menciono un supuesto particular que dice que si yo tengo una deuda, a ver, José, por favor, ¿dónde anda? Cambien un poquito el escenario. Si yo tengo reconocido una deuda y tengo pérdidas fiscales, tengo que jugar disminuyendo las pérdidas con la deuda que me están condonando, y se dan 3 supuestos. Pero aquí el punto es que yo tenga reconocido, obviamente, esa posibilidad de concurso mercantil. Vea, estoy en el artículo 15 y la intención es que no se reconozcan la condonación de deudas como ingreso acumulable. Bueno, estoy hablando de la persona que tiene reconocido el pasivo. Imagínense, balance general, activo, pasivo y capital. Yo tengo reconocido del pasivo a lo mejor 1 millón de pesos. Ahí está. Esto es lo que yo debo. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto, aquí tengo que yo estar en el supuesto de concurso mercantil. En la parte de concurso mercantil hay 2 etapas, la etapa concursal y la etapa de quiebra. La etapa concursal simplemente es el convenio que hace la persona que debe con su masa de acreedores, es decir, con todos los que le debe, y va a llegar precisamente a un posible acuerdo. Y en ese acuerdo le va a decir, te voy a condonar tanto dinero, un 10, un 15, un 20 o inclusive el 100% de la deuda. Y aquí vienen los supuestos. Vean, en materia de impuesto a la renta número 2, tenemos los 3 supuestos. El primer supuesto, que si yo tengo una deuda, supuesto A, de 1 millón de pesos y tengo pérdida fiscal, ejemplo, de 800,000, yo tengo que restar a la fecha de la condonación de la deuda el 100% de la pérdida fiscal, si es que obviamente aplica el supuesto, es decir, si la pérdida es menor a la condonación. Entonces aquí si yo tengo 800,000, resto 800,000 y tengo una diferencia que excede de la condonación, que serían 200,000. Esta diferencia, primera conclusión, no es ingreso acumulable. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Me estoy comiendo el 100% de las pérdidas. ¿Queda claro? Ahora, segundo supuesto. Vamos a pensar que sigo teniendo mi pasivo de 1 millón de pesos, pero mi pérdida es arriba de 1 millón de pesos, arriba, 1,200,000, 300, 400. ¿Qué pasa? Resto la pérdida aquí hasta donde yo necesito y ya no tengo diferencia. Y me queda un saldo de pérdida de 200 o 300, lo que yo tenga. Ahora, el supuesto más importante. Caso C, yo tengo el 1 millón de pesos como pasivo y sorpresa, no tengo pérdidas. Porque no es condición que tenga pérdidas para que yo esté en el supuesto de concurso mercantil y procedan a condonarme las deudas. Por lo tanto, si no tengo pérdidas, entiéndase que yo tengo una diferencia del 1 millón de pesos, que es la condonación, pues este 1 millón de pesos o los 200,000 pesos en el primer caso, no se considera ingreso acumulable. Por lo tanto, moraleja, ¿qué se sugiere? Avisarle a la autoridad fiscal que yo voy a considerar como pérdidas incobrables, en este ejemplo que es la contraparte del 1 millón de pesos, ¿de acuerdo? Acredito la imposibilidad práctica de cobro, en ese sentido argumentando que la empresa está en concurso mercantil, que este es el supuesto, y ¿qué pasa con la contraparte? No acumula ingreso contable, no fiscal. Por lo tanto, pero si no está en concurso mercantil, sí se da el supuesto de la simetría fiscal. Yo deduzco, tú acumulas. Así que esa es la sinergia, ¿sí me expliqué? Pero bueno, la idea es cómo se establezca el esquema, porque finalmente la mecánica sería, si tú eres el asesor de la persona que va a deducir, yo creo que por lo menos le tienes que decir a la contraparte que se mete en concurso mercantil para que no tenga un efecto fiscal. Y bueno, y la respuesta ahí está en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No sé si soy claro.
Si no estás en concurso mercantil, yo deduzco, tú acumulas, punto. ¿Sale? Adelante, Salvador. Igualito, Salvador, igualito. Y porque, pudiéramos… Mande, dime. Lo pregunto porque, por ejemplo, cuando el banco nos envía o le envía a la persona física un documento diciendo que debe 350,000 pesos, sí, y el banco ya ha hecho su gestión jurídica pues mediante el bufet, sí, diciendo que ya van 4, 5, 7, 8 meses, un año de que no hemos pagado. ajá, Y resulta que nos condona, ¿no? Y nos dice, me debes 350,000 pesos, págame 20,000 y se te condona la deuda. ajá. ¿Esa diferencia sería no acumulable? No, si no estás en concurso mercantil, es acumulable, claro. Okay. Recuerden un poquito la teoría que vimos en las primeras sesiones que les dije. ¿Cómo define la norma de información financiera el concepto de ingreso? Ingreso. Y por normas de información financiera, ingreso es el incremento de activos o el decremento de pasivos con efecto en el resultado del ejercicio. Poníamos un par de ejemplos. Y para efectos fiscales, ¿qué decíamos, Chava? De que ingreso es todo incremento del patrimonio. Por lo tanto, entiéndase que si el banco me prestó dinero, entraron 100,000, 200,000, 300,000, entraron a mi patrimonio, a mi caja, a mi banco, etcétera. Y si el banco a futuro me está condonando, pues finalmente ese dinero incrementó en su momento mi patrimonio. Por lo tanto, si no se hace en concurso mercantil, sorpresa, para ti es un ingreso acumulable. Ok. Ahora, en otro orden de ideas, digo, es que hay muchos supuestos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, sin desviarnos de personas morales, que también aplica para personas físicas, cuántas veces no hemos escuchado lo siguiente? Réntame, por ejemplo, tu local comercial, o tu inmueble, o tu edificio, o tu oficina, y yo lo arreglo. Muchas veces ese arreglo cae en la parte de mejora, ¿me explicó? O adición, no mantenimiento, ¿me expliqué? Y regularmente hacemos un contrato a 1 año, a 2 años, a 5 años, etcétera. Entonces, la mecánica me dice que lo que yo estoy invirtiendo en mejora, obviamente en ese tiempo yo lo voy a deducir, ¿me expliqué? Pero yo lo estoy haciendo, que yo soy el arrendatario, no el arrendador, ¿queda claro? De tal suerte que si el contrato era 5 años y se termina en 3 o en 2 o en 1, que puede ser, ¿de acuerdo? Entiéndase que lo que yo hice, ¿de acuerdo?, yo lo puedo considerar como gasto o como costo, pero la contraparte que tiene, un ingreso por adquisición de bienes. Y es sensato, ¿por qué razón? Porque si obviamente yo le doy una vida mayor al inmueble que estoy utilizando, pues ¿quién va a quedarse con ese beneficio? El arrendador. Y eso, Chava, también en materia fiscal, claro, es un ingreso acumulable. Que no lo registramos es otra historia, ¿eh? Es que de verdad muchas cosas no registramos. ¿Por qué creen que existe el estudio de precios de transferencia? Cuando hay obviamente un grupo de personas que en la práctica las hay, que realmente tiene operaciones comerciales, pues en ese momento se tiene que hacer el estudio. Si no, alguien tiene un beneficio. ¿Me expliqué? Rocío. Buenos días. Yéndonos a un extremo de que ya el cliente desapareció o murió el dueño y pues ya no se puede cobrar eso. Ya no deduzco y ellos tampoco no pueden acumular porque pues no van a saber o cómo se puede hacer en ese caso. Ok, vean. Cuando una persona está en un supuesto, que a lo mejor nos faltó estudiar esa parte, cuando una persona está en un supuesto de una relación tributaria, que se involucran 3 elementos: sujeto pasivo, que es el contribuyente, sujeto activo, que es la autoridad, y la contribución. ¿Me explicó? Hay una primera aclaración en ese sentido. Al estar en una relación tributaria, una conclusión es que no necesariamente tengo que pagar un tributo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo aplicar acreditamientos, compensaciones, estímulos fiscales, sigo estando en la relación tributaria, pero no pago impuestos, por la mecánica de cálculo. ¿Sí me expliqué? Ahora, sin embargo, cuando una persona está en esa relación tributaria y determina los 5 elementos de la contribución, por eso se dice que la contribución, el cálculo de la contribución es estricta. ¿Por qué razón? Porque cuando hablemos de los elementos sustantivos que son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿me explicó?
se formaliza el cálculo de la contribución y yo estoy obligado al pago, si es que hay un impuesto a mi cargo. Ahora es donde viene la pregunta, Rocío. Oye, ¿qué pasa si la persona física que debía el impuesto se murió? Que puede ser. ¿Y qué pasa si el representante legal se murió? Que puede ser. En el primer caso, si es persona física, por eso es importante, y ayer lo platicaba en Puebla, es importante que hagamos un testamento. Septiembre, mes del testamento. Y en ese testamento se tiene que nombrar al albacea, ¿de acuerdo? O al beneficiario de los bienes que yo voy a dejar, o en su caso se tiene que abrir una sucesión testamentaria si se mueren obviamente intestados. ¿Cuál es la intención de esos tres supuestos? Que el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación señala que esas personas son responsables solidarias del pago del impuesto que el difuntito debía. ¿Qué quiere decir? Que no se le va a condonar, ¿de acuerdo?, ese crédito a la persona que hoy físicamente ya no está, porque existen beneficiarios y existen responsables solidarios. Estamos hablando, no confundir, estamos hablando del crédito fiscal que debía el difunto, no así de la herencia que tengo yo, porque las herencias, los legados, los donativos, entre parientes, obviamente en línea recta y demás, son ingresos exentos. Y en su caso lo más que tengo que presentar es la declaración informativa. En la declaración anual si rebasan 500,000, 600,000, ¿queda claro? Y si el mismo supuesto se da en una persona moral que fallece, el representante legal, entiéndase que quien debe no es el representante legal, es la persona moral. Y es el mismo comentario, la persona moral que tiene que hacer, de inicio cambiar representante legal, de inicio, ¿me expliqué? Que a propósito, hay una reforma para este año, que lo comentamos en su oportunidad. Si ustedes checan el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, señala que las personas que no siendo socios, que son representantes legales, están obligadas a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí me expliqué? Regularmente están inscritos en la calidad de socios. Pero hasta el año pasado, piénsele nada más que era un ejemplo interesantísimo, hasta el año pasado si era socio y representante legal estaba inscrito, ¿de acuerdo? Pero si hasta el año pasado yo era representante legal, pero no socio, sorpresa, no tenía la obligación de estar inscrito en el RFC. ¿Sí queda claro? Entonces, por ahí dicen los estudiosos, de que un crédito fiscal bien determinado, escuchen, nunca prescribe. Nunca prescribe, precisamente por lo que estoy platicando, y la autoridad está muy atenta al supuesto de que ya cuando van a pasar los 5 años, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Me vuelve a notificar, y al notificarme se interrumpe el plazo y vuelve a contar, ¿queda claro? Entonces, ojo con eso. Ayer nada más pasará el comentario. Ayer platicamos que tengan mucho cuidado con la parte, por ejemplo, de los préstamos, a propósito de la pregunta de Salvador. Es muy común que las empresas, y díganme si me equivoco, las empresas trabajan a través de financiamientos, porque no hay otra opción, y muchas veces el financiamiento bien manejado es muy grato aplicarlo en la empresa, siempre y cuando yo tenga una visión de un costo-beneficio. ¿Y por qué menciono esto? Vean algunos empresarios que no lo aterrizan. Hoy tengo una empresa que es una inmobiliaria, persona moral. Y el dueño, que está muy joven, tuvo la oportunidad de hacer un negocio y le depositaron 15 millones de pesos. Y dices, bueno, pues es una cantidad muy jugosa. Y entonces se le hizo fácil meter esos 15 millones a una cuenta de inversión y dice, me está generando intereses. Digo, pues qué bueno, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que ese es un problema real y más de las constructoras. De que tienen de impuestos de meses anteriores. Y el impuesto que quieras, IVA, retenciones de renta, retenciones de IVA, el mismo impuesto a la renta, y hoy por hoy debe más de 3 millones de pesos, Entonces me dice, oye, es que no pago los impuestos, ¿por qué razón? Porque mejor prefiero que el banco me pague intereses y con lo que genere el banco, yo puedo ir pagando los impuestos. Le digo, David, tienes que ser, se llama David, no lo conoce, pero por eso dijo el nombre. Sí, pues no digo su apellido ni el nombre de la empresa. Le digo, oye, David, Ni su RFC, claro, sí, claro. Le digo, oye David, ¿pero sabes el efecto financiero que tiene el no pagar impuestos? Nada más vean cuánto pagamos de tasa de recargos, que es carísimo, 1.13 al mes o fracción de mes. ¿Me explicó? Más la actualización
¿Queda claro? Y me quedo con esos dos datos. Multipliquen 1.3 por 12, ¿cuánto es? Ahora, comparen eso, sin actualización, con lo que el banco le está pagando. El banco, si le paga el 3% anual, está bien pagado. Por lo tanto, está ganando, está perdiendo. Vean. Eso no se debe de hacer. Sin embargo, el comentario inicial, Salvador, es el siguiente. Si ustedes checan el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, hay una frase interesante que dice que cuando ustedes tienen préstamos recibidos o préstamos otorgados, frente a una revisión de la autoridad se va a ir al origen del préstamo recibido u otorgado, al origen. ¿Qué quiere decir? Oye, yo le presté a Tere hace 8 años y yo hoy le termino de pagar. La autoridad se puede ir 8 años atrás. ¿Me expliqué? Igual con las pérdidas fiscales, se puede ir al origen e integración de pérdidas fiscales. ¿Y en cuánto tiempo aplica una pérdida fiscal? 10 años, más 5 años de la autoridad, son 15 años, jóvenes. Entonces, con eso les quiero decir que no se vayan con la idea de que ya pasaron 5 años y ya la libré. No es cierto. ¿Queda claro? Sale. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Adelante. Ahora terminamos con Salvador. Aguanta. Entonces nada más sería cuestión de informarlo en mi declaración, esa condonación o, bueno, primero lo voy a informar como un préstamo, ¿no? Claro. Y después, en el momento en que yo lo acumule o decida acumularlo, en ese momento pago el impuesto. Claro. Pero entonces puede ser el beneficio para la persona de obtener ingresos, de demostrar el ingreso. Así es. Y con eso limpiarle cosas. Así es. Ahora la parte más importante es la siguiente, es en qué capítulo del título cuarto lo acumulas. En sueldos, salarios no, en honorarios no, en arrendamiento no, adquisición de bienes no, enajenación de bienes no, intereses no. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué creen que en materia de personas físicas dice otros ingresos? Ahí debemos de meter eso. ¿Queda claro? Cuando hay que ser sensatos, la gente no lo hace. Y más las personas físicas no declaran todo lo que hoy tienen. La persona moral medio va. De verdad, la persona moral medio va, pero la persona física está muerta. Pero bueno, ¿sale? Gracias. Préstale el micrófono, por favor, Chava. Adelante. ¿Qué pasa si la persona moral que debe no está en concurso mercantil y simplemente no quiere pagar? Bueno, si no está en concurso mercantil y no quiere pagar, si yo soy, por ejemplo, la persona a la cual tú me debes, yo te demando en la vía mercantil o en la vía civil o te demando en las dos. ¿Me expliqué? Y te demando, inclusive te demando por fraude. ¿Y por qué por fraude? Porque yo te presté de buena fe. ¿Me explicó? El dinero entró a tu cuenta bancaria, ¿queda claro? Firmamos un contrato. Y si tú es que es muy común que me digan, es que mi empresa no tiene dinero. Perfecto, pero ¿quién tiene el dinero? Las personas físicas. Por eso una frase que he dicho, empresarios ricos, empresas pobres. De verdad, vean sus empresas y vean si el empresario no se lleva el dinero cada que puede. Eso es cierto. Y su frase es célebre, es que es mi negocio. Y yo puedo hacer de mi negocio lo que quiera. Bueno, pues cada quien, ¿no? Yo cuando tengo confianza con mis amigos empresarios le digo, oye amigo, recuérdame cuánto es tu cumpleaños. Y me dice, ¿por qué, Toño? ¿Me vas a hacer un obsequio? Sí, claro, te voy a regalar una riata. ¿Y para qué? Diría mi abuelo, para que te ahorques. Y lo decía muy feo, muy feo, Era muy mal hablado mi abuelo. Pero bueno, sale. Muy bien, ¿sale? Por favor, ¿cómo te llamas? Iracema. Iracema, ok, adelante. Cambiando un poquito de tema, tengo otra duda en el ajuste anual por inflación, adelante. Pero en los créditos. Sí. Ya hablamos que para las deudas los préstamos pues se acumulan, ¿no? Todo. Sí, se consideran como deudas, sí. Y en los créditos, si yo otorgo un préstamo, ¿también se deduce? O, bueno, también lo considero dentro de los créditos. ¿Quién le presta a quién para que entendamos todos? Tú eres la persona moral, entiendes. Que le preste a otra persona moral. Ajá. Claro, si tú le prestas a otra persona moral, claro que sí se va a considerar como un crédito, una cuenta por cobrar. La única situación que sí debes de cuidar que no se consideraría como crédito, primer punto, préstamos a funcionarios y empleados, primero, ¿de acuerdo? Que una persona moral no puede ser
un funcionario ni un empleado, persona moral. Segundo supuesto, no se considera como crédito tampoco lo que veíamos en su momento, la cuenta de bancos, porque el banco a ti no te debe. Tampoco se considera como créditos el efectivo en caja, tampoco se considera como créditos los pagos provisionales. ¿Sí me expliqué? Tampoco se considera crédito cuando no es tu funcionario o empleado, es una persona física, pero me dice, cuando sea a plazo de 30 días, o puede ser mayor a 30 días, pero que me lo pagues en ese ínter de 30 días. ¿Me expliqué? Y que no tenga actividad empresarial. Tu persona moral, préstame a mi hijo José Antonio González. Yo no tengo actividad empresarial, por lo tanto, si tú me prestas como persona física sin actividad empresarial, esa cuenta por cobrar no se considera como crédito. Excepto que sea 30 días y que no te la paguen 30 días. Ahí sí se considera como crédito. Porque ya ve que ahí en la fracción 3 dice que, habla de lo que no se considera, ¿no? Y ahí dice, los que sean a cargos de funcionarios y empleados, así como los préstamos efectuados a terceros, a que se refiere la fracción séptima del artículo 27 de esta ley. A eso es lo que porque eso me confunde cuando dice préstamos a terceros. A ver, lee otra vez la fracción y nos vamos a la fracción 7 del artículo 27 de esta ley. Ajá, la fracción 3 dice, los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos efectuados a terceros, a que se refiere la fracción séptima del artículo 27 de esta ley. A ver, cambiamos, José, por favor, si es tan amable. Fracción 7 ¿de qué? Artículo 27, ¿ah? Ajá. Ok. Ahí está. El artículo 27, para tenerlo presente, me habla de los requisitos de las deducciones. Y nos vamos a la fracción 7. Ahí está. Vamos a leerlo todos para que quede claro. En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, estos se hayan invertido en los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores o funcionarios o a sus socios o accionistas, solo serán deducibles los intereses que devenguen de capitales tomados en préstamo hasta por el monto de la tasa más baja de intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores, a sus socios o accionistas, en la proporción del préstamo que se hubiere hecho a estos y expida y entregue el comprobante fiscal a quien enajene. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que estamos hablando aquí de los intereses que pueden hacerse deducibles, pero vean que habla otra vez de préstamos a funcionarios, ¿de acuerdo?, a empleados, a terceros, a socios o accionistas. ¿Me explicó? Ahora, ¿por qué se da esto? Y permítame hacer el ejemplo. De una vez utilizando parte de mi material. Me voy a volar de momento esto y voy a utilizar esta parte. Observen, recuérdame tu nombre. Iracema. Iracema. El artículo 27, fracción 7, que es el que acabamos de ver, vean que aquí está tomado en mi lámina y está relacionado con el artículo 45 del reglamento. ¿Qué quiere decir? Que como conclusión previa, si yo, persona moral, le presto a los socios, funcionarios, accionistas, ¿de acuerdo? Y lo que me puede llamar la atención es a terceros, porque ahí no dice quiénes son, ¿de acuerdo? No se van a considerar como créditos. Esa es la primera conclusión. Ahorita yo te voy a dar mi opinión que sería un tercero. Y el artículo 27, fracción 7, me dice de en qué momento yo puedo hacer deducibles, ¿de acuerdo?, los intereses. Ahora, esos intereses deducibles van en función del artículo 45 y observen el ejemplo. Determinación del interés deducible por capitales tomados en préstamo. ¿Cuál es la propuesta? De que la persona moral está teniendo un préstamo, por ejemplo, de un tercero. Me están prestando dinero a mí. Y obviamente yo pago intereses, ¿estamos de acuerdo? Y a su vez ese dinero que yo tengo lo voy a volver a prestar. ¿A quién? A mis socios, funcionarios, empleados y demás. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de ese interés que yo pago es deducible? Y aquí viene la respuesta. Vean. Tasa de interés, ¿de acuerdo? Promedio. ¿Qué voy a hacer? Tomo el interés devengado en el mes
y lo voy a dividir entre el total de capitales tomados en préstamo. Aquí vamos a pensar lo siguiente. Yo tengo esta cantidad como intereses devengados en el mes y el capital tomado en el préstamo es esta cantidad. Por lo tanto, me da una tasa de interés de 1.45. Ahí está un primer elemento. Segundo elemento, la tasa mensual promedio del ejercicio. Hago, obviamente, un promedio. Suma de tasas mensuales promedio entre el número de meses del ejercicio. Es decir, sumo estas tasas que yo determiné mes a mes y las divido entre 12 para que me dé una tasa promedio. ¿Sí nos vamos entendiendo? Sale. Por lo tanto, la tasa mensual promedio del ejercicio, aquí me equivoqué para que no me critiquen, ¿de acuerdo? Menos la tasa cobrada a los trabajadores, y aquí es donde viene la parte importante. Vean, ya estoy jugando con la combinación de las dos tasas. Me da una diferencia de tasas, ¿de acuerdo? Porque yo le tendría que cobrar un interés, pero ahí es donde viene un primer problema. Si yo le presto a mis trabajadores, la Ley Federal del Trabajo me dice que no le puedo cobrar intereses. Si fuera un funcionario, sí, si es trabajador, no. ¿De acuerdo? Ok.